Todos conocemos el género asimétrico dentro de Roblox. Existen varios juegos que usan esta temática, pero existen unos que destacan más que otros, tomando como ejemplo a Forsaken, Doom by Fate y Distrito de Violencia. Y algo en común que tienen estos juegos es su mala administración. En los ejemplos dados, todos han tenido problemas con sus desarrolladores, pero el día de hoy hablaremos solo de un juego, Dead by Night. Hace pocos días, el usuario Justice hizo un hilo en Twitter, ahora conocido como X, hacia el dueño de Dead by Night, Ocel, donde este es acusado de explotación, maltrato, chantajes, amenazas y cosas peores. Iniciando el hilo, el usuario cuenta que no era la primera vez que era utilizado por él, ya que en el año 2023, él decidió tomar un descanso de 5 días ya que no soportaba la presión del juego. Él cuenta que Ocel desapareció, dejó de enviarle mensajes y tampoco se preocupó por su salud. El usuario fue con Ocel a pedirle que trajera más desarrolladores, y cuenta que Ocel se negó a hacerlo con la excusa de ¿para qué necesitamos más gente? El usuario dice que a veces era el único que trabajaba para él, y después de trabajar para sus juegos, decidió irse por 6 años ya que quedó con secuelas de un trauma psicológico. También agrega que, antes de que pudiera recuperarse de los problemas que él le provocó, por la forma en que Ocel lo maltrataba, ignorando su amistad, el usuario recolectó 500 fotos para exponer a Ocel. Pero antes de que él pudiera hacer eso, Ocel hizo un documento con toda su información falsificada y con fotos recortadas. El usuario comenta que en 2026 intentó contactar con Ocel sobre un problema el cual no se menciona, y en el cual cuenta que, en lugar de resolverlo de forma amistosa, Ocel prefirió amenazar al usuario con que tenía sus fotos y que destruiría su carrera y su reputación si hablaba. Siguiendo con esto, el usuario cuenta que Ocel nunca le dio la oportunidad a nadie de hablar, ni siquiera con el usuario en cuestión ni tampoco con los amigos que tenían en común. No le dio oportunidad a nadie de explicarse. Cuenta que gracias al documento falso que Ocel creó, fue expulsado de muchos servidores. El usuario sigue su hilo contando que él fue amigo de Ocel por 6 años, y cuenta que terminó su amistad debido a que Ocel se burlaba de él en inglés, en específico se burlaba de él porque le costaba aprenderlo por edad. También cuenta que Ocel tuvo un pasado turbio con Men0R3S, incluyendo cuando él mismo era menor. El usuario comparte un documento con pruebas. Lo dejaré en los comentarios del video. Pasando ahora al documento principal que publicó el usuario, aquí es donde explica detalladamente cómo comenzó toda esta situación desde el año 2021. Él cuenta que conoció a Ocel en un juego de ritmo de Roblox llamado Funky Friday cuando aún no era famoso. La plática fluyó tan bien que el usuario le confesó que era diseñador de mapas. Al poco tiempo descubrió que Ocel también intentaba diseñar, pero como no sabía, dependía de la ayuda de otros. Fue ahí cuando Ocel le propuso crear un juego de terror por diversión, un proyecto que años después Ocel intentaría hacer pasar públicamente como algo súper serio, cuando en realidad solo era un juego para conocerse. El usuario cuenta que llegaron a hablar por horas, intercambiando más de 800 mensajes en un solo día, pero las cosas se mezclaron con problemas personales muy rápido cuando Ocel lo buscó afectado porque su novia lo había dejado. Iniciando con los problemas laborales, el usuario relata que en marzo de 2022, mientras trabajaban en un juego llamado Bombtag, apareció un modelo inapropiado dentro del mapa, que provocó el baneo permanente de su cuenta de Roblox, haciéndole perder años de trabajo. Aunque Ocel culpó a otro miembro del equipo, apenas un mes después le pidió ayuda para un nuevo proyecto de Jojo. El usuario pasó casi 2 años programando este juego prácticamente solo, ya que los demás desarrolladores se iban y Ocel se volvía cada vez menos activo, dejándolo bajo una presión enorme y negándose a meter más gente al equipo. Para conseguir fondos, decidieron crear un juego más sencillo basado en la tendencia de FP. El trato inicial de las ganancias era un 50-50, pero el usuario terminó haciendo casi todo el código mientras Ocel se ausentaba con la excusa de problemas personales y una supuesta cirugía grave. Sin embargo, el usuario descubrió que durante ese tiempo Ocel se la pasaba jugando Roblox y haciendo vídeos con otros creadores.
Cuando el usuario sugirió ajustar los porcentajes para pagarle de forma justa a otros colaboradores, como un modelador llamado Ocel se negó por completo y empezó a retrasar tanto sus pagos que el usuario y un amigo tuvieron que pagarle a de su propio bolsillo. Siguiendo con esto, la frustración causó que tiempo después entrara a uno de los servidores y saboteara el mapa por venganza. Como el usuario había invitado a asumió la responsabilidad e intentó reparar el daño, pero alguien fue con el chisme a Ocel diciéndole que el usuario había sido el culpable. En lugar de hablarlo, Ocel lo eliminó de todos los proyectos, incluyendo el juego de Jojo al que le había dedicado 2 años de su vida, y empezó a decirle a sus amigos en común que el usuario solo lo había utilizado. El usuario intentó calmar las cosas y le mandó un mensaje de despedida para darle espacio, pero en marzo de 2025, Ocel comenzó a hostigarlo etiquetándolo en grupos públicos para burlarse de él. Cuando intentó solucionar las cosas en privado, Ocel comenzó a burlarse cruelmente de su nivel de inglés, sabiendo perfectamente que al usuario le costaba aprenderlo debido a su una condición con la que vivió años pensando que simplemente era estúpido hasta que finalmente fue diagnosticado en terapia. Al reclamarle por las burlas, Ocel le respondió de forma manipuladora diciéndole: si realmente te estuviera usando, ni siquiera te darías cuenta. Esta acumulación de explotación, humillaciones y aislamiento provocaron que la salud mental del usuario decayera drásticamente, llegando a intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Además, al hablar con el encargado de los modelos de Jojo, descubrió que Ocel tampoco le había pagado ni un solo centavo a él. El usuario también aclara un malentendido de diciembre de 2025 con en un proyecto ajeno a Ocel, donde el equipo lanzó un rediseño con proporciones físicas exageradas y obscenas. El usuario admite que criticó el modelo de forma muy tosca e impulsiva debido a su pero aclara que su intención nunca fue insultar el talento de por lo que ya le ha pedido disculpas formales en 4 ocasiones. Entrando a este año 2026, pensando que estaba en su último mes de vida por sus pensamientos suicidas, el usuario mandó cartas de disculpa a todos. Ocel usó esa carta para convencerlo psicológicamente de que él tenía la culpa de todo. Poco después, el 1 de marzo de 2026, Ed volvió a buscar al usuario para recuperar su amistad. El usuario aceptó, pero todo era una trampa. En una llamada privada, el usuario se desahogó frustrado sobre los abusos de Ocel, y Ed lo grabó en secreto para enviarle los audios a Ocel. Para el usuario esto fue una traición imperdonable y una declaración de guerra, ya que Ed sabía que filtrar su voz real era una línea roja por el bullying que sufría. Ed se alió con Ocel para armar un documento lleno de mentiras y fotos recortadas para destruir su reputación, logrando que lo expulsaran de varias comunidades. Ya para terminar con el documento, el usuario relata que intentó contactar a Ocel en abril de 2026 para frenar la guerra. Ocel prometió borrar el archivo difamatorio, pero era una mentira para ganar tiempo. En lugar de eso, empezó a extorsionarlo de forma pasivo-agresiva, diciéndole que tenía fotos potentes de gente que lo odiaba que destruirían su carrera, pero que no las subía por privacidad. El usuario expone el juego psicológico de Ocel, quien un momento decía que estaba cambiando y leyendo el Corán y al siguiente lo amenazaba. Cuando el usuario lo confrontó por las amenazas, Ocel evadió el tema repitiendo la palabra abogado para intimidarlo y diciendo estar ocupado en reuniones, aunque se la pasaba jugando Roblox. Ocel sacó a la luz pleitos privados del usuario con otros desarrolladores por falta de pagos, pero cuando el usuario le demostró el maltrato que recibió de esa gente, Ocel se lavó las manos diciendo que no era su problema y lo bloqueó de todos lados. Finalmente, el 25 de abril de 2026, el día que se anunció este documento, Ed se puso nervioso y metió al usuario a la fuerza a un grupo de Discord junto a un amigo solo para lloverle 19 insultos seguidos defendiendo a Ocel. En sus conclusiones, el usuario asume la total responsabilidad de las veces que perdió el control por la presión, aclarando que si Ocel filtra capturas contradictorias sobre su vida privada, es porque le inventaba historias para que dejara de acosarlo en 2025.
Tras 11 años trabajando en comisiones, el usuario anuncia que cierra sus servicios permanentemente para poner límites, agradece a sus amigos reales que sí lo apoyaron en este 2026 sin traicionarlo, y deja una advertencia clara. Ha pasado los últimos 4 meses organizando minuciosamente cada prueba, y si Ocel o Ed intentan lanzar más acusaciones falsas o hacerse las víctimas, responderá de inmediato con evidencias demoledoras en su cuenta principal de Twitter. Siguiendo con el hilo, el usuario comenta que nunca quiso convertir esto en una guerra, pero Ocel siguió echándole la culpa por todo y por seguir haciéndole las mismas preguntas una y otra vez. Y aunque este último también le estuviera haciendo las mismas preguntas y el usuario las respondiera con honestidad, contándole sus problemas personales y familiares, aún así Ocel decidió bloquearlo por culpa de un tercero. Al usuario le tomó 4 meses escribir un documento sobre todo. Le tomó mucho tiempo ya que no sabía organizar las cosas. Al ser su primer documento y no saber hablar inglés, tuvo que usar el traductor. También nos cuenta que los meses que duró escribiéndolo, revivió el dolor que pasó. Nos deja con la captura de este comentario, donde se dice que él intenta difamar a Ocel, usando el mantenimiento del juego para ganarse fácilmente a la gente. Y para acabar esto, el usuario aclara que Ocel no es un Dice que creó la carpeta sexual para demostrar lo que sospechaba del R63, pero él nunca lo acusó de pedofilia, ya que solo estaba dando su punto de vista sobre el R63 y contando la historia. El usuario tuvo que aclarar esto ya que la gente empezó a decir que lo acusaba de cometer esos actos. El usuario aclara estar cansado de esto por culpa de la gente y sus ganas de querer malinterpretar el documento. Esto es todo lo que expuso esta persona en su hilo. Quise hacer este video para darle un poco de visibilidad a este caso. Agradecería que guarden su respeto a los desarrolladores inocentes de BBN, ya que varios no tienen nada que ver con este tema. No hay que relacionar a Ocel con el juego ni al juego con Ocel, es algo que se ha dicho dentro del mismo servidor. Les agradezco por haber visto el video. Agradecería si me apoyan con un like y una suscripción, eso me motiva a seguir haciendo este tipo de videos. Deja tu opinión acerca de este tema en los comentarios, ya que me gustaría saber qué opinan ustedes. Hasta la próxima.